Bienvenidos de nuevo al Fair Show. Seguimos subiendo contenido. Invitadazo de lujo, un amigo, Pepe Aro. Bienvenido. Fer, ¿cómo estás? Bien, Me gusta Pepe. saludarte a todo el auditorio que nos ve en estos momentos. Un placer, ahorita recordamos los viejos tiempos desde donde arrancaste este Fair Show y un gusto estar contigo nuevamente, mi Fer. Qué bueno que nos visitas, Pepe. Ya bastante tiempo Ya buen sin ratito, verte. buen ratito, pero aquí estamos igual, nada más naranjas, y con muchas ganas, con mucha actitud, regresando al ruedo político después de algunos años de preparación y de desintoxicación también, porque se vale. Bueno, tú pura gira, Pepe, te la pasas de rol. Ya nada más te estamos viendo que donde quiera andas. Andamos recorriendo el estado, mi Fer, es un encargo que nos ha dado nuestro dirigente nacional, nuestro coordinador nacional Jorge Álvarez Maínez, de ir a todos los municipios del estado. Afortunadamente lo estamos haciendo en un trabajo en conjunto con nuestro coordinador estatal Juan del Real, con todo el equipo de trabajo, la doctora Tere Villegas, los diputados Ana María Romo y Marco Benicio Flores, con el secretario técnico del Consejo Político, Javier Guzmán, el buen Tacho, que ya estuvo aquí también contigo hace algún par de semanas, y estamos en esta dinámica hoy construyendo el partido, seguimos construyendo Movimiento Ciudadano aquí en Zacatecas, contento con la confianza que nos da nuestro paisano, nuestro gran amigo Jorge Álvarez Maínez, de generar esta nueva alternativa para Zacatecas, de acuerdo a lo que viene en los próximos años. Oye, Pepe, mucha gente se quedó con la duda de la otra vez porque pues la entrevista pasada, que ya tiene sus añitos, pues todavía andabas por ahí en el PRI. ¿Cómo fue ese salto que diste a Movimiento Ciudadano? ¿Qué te convenció? Sí, fíjate, a ver, en aquel tiempo, aquella entrevista, fue que lo hicimos en otra locación para no hacer el gol de donde estábamos. Justo hace 4 años yo renuncié al PRI. Yo renuncio al PRI en el año 2022, en mayo del 2022. ¿Y por qué lo hago? Después de más de 22 años de militar en ese instituto político, al cual le tengo mucho agradecimiento a muchos militantes, a la institución en sí, fue un tema de valoración. Tú sabes que mi última participación, se puede decir pública, después de la presidencia municipal, fue haber sido coordinador distrital nacional de Ivonne Ortega cuando buscaba la dirigencia nacional del PRI en el año 2019. Después de que no se da el resultado favorable para el equipo de trabajo que en aquel entonces encabezaba Ivonne decide renunciar al partido. Yo permanezco todavía unos años en el PRI, pero al ver los cambios internos que se fueron suscitando a la entrada de Alejandro Moreno Cárdenas, hoy senador de la República y dirigente vitalicio del PRI, pues es donde valoramos, digo, ¿qué hacemos? El PRI perdió su forma, perdió su fondo, perdió su ideología, perdió su idea y sobre todo el rumbo hacia donde era. No puedes hoy como un partido político exigir afuera democracia cuando en tu propio partido no lo tienes. Entonces Alejandro Moreno, ¿qué hizo? El famoso Alito, como le hemos dicho muchas veces, AMLito o hoy Malito. Es una figura que representa lo peor de la política en México, que fracturó totalmente al PRI. Hoy el PRI vive una de sus mayores crisis, o la mayor crisis de su historia, fragmentado totalmente, con una cascada de renuncias, no nada más la mía, sino de personajes ilustres e importantes que fueron formando esta institución política con el paso de los años y con el paso de su trabajo. Y la idea de Alito fue ir mermando poco a poco al partido desde sus bases, desde el interior, hacerse del Consejo Político para que todas las decisiones se dieran tal cual a su beneficio y al beneficio del grupo que él tiene. Entonces, al nosotros hacer esa valoración, la última reforma que se hacen a los estatutos del PRI es cuando prácticamente Alito se hace el dirigente vitalicio del PRI. O sea, ya quitar a Alito periodo tras periodo se va a estar religiendo, pues ahí es cuando decimos, ya no tenemos nada que hacer en un partido político que dejó de lado los ideales desde don Plutarco Elías Calles como el fundador del partido hace muchísimos años, con el origen del PRI, pero los orígenes de nombre que se tuvieron en otros momentos, pero también la ideología y lo que marcó la pauta desde los pensadores e ideólogos como Octavio Paz, que fue un gran ideólogo del partido y que el pensamiento de Octavio Paz está estructurado en muchas de las ideas que formó el PRI en su momento, y qué decir de don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Que fue el más grande ideólogo del PRI. Entonces, cuando vemos esa situación, Fer, es cuando decimos, ya no tenemos nada que hacer en un partido
que perdió la forma, que perdió el fondo, que perdió las estructuras y que hoy desgraciadamente pues está urgido y necesitado de alianzas políticas porque sabe que ya no le dan lo suficiente y la confianza se ha ido desmoronando con el ciudadano del día a día, ¿no? Eso pasó hace 4 años, Fer. Fue una decisión que tomé, que la analicé con mi esposa, la platicamos, vimos el futuro político de lo que queríamos y aparte no fue una decisión de me salgo del PRI para tomar otra alternativa política inmediatamente. Mi incorporación a Movimiento Ciudadano se da 3 años después. Hoy en la fecha actual, estamos en abril del 2026, yo me incorporo a Movimiento Ciudadano en enero del 2025, a invitación expresa del Buen Tacho, a través de Jorge Álvarez Maínez, nos incorporamos a Movimiento Ciudadano, es decir, que después de 3 años de no militar en un partido político y ayudar en cierta forma o en algunas otras actividades, amigos que encabezaron alguna candidatura en algún proceso electoral, con conocimiento y con ganas y de que les fuera bien y que le fuera bien a los municipios en los que se estaba compitiendo, se les ayudó. Pero en sí, mi renuncia al PRI fue hace 4 años, duré 3 años sin un partido político y desde el año pasado decidí incorporarme a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque vi una coyuntura política importante, porque veo que Movimiento Ciudadano hoy es la alternativa de México y somos una alternativa que habla, que propone, que da soluciones, que pone en la palestra nacional propuestas claras y contundentes de lo que queremos y sobre todo porque el plan más importante que tiene Movimiento Ciudadano no es el 27 solamente, sí el 27 es el primer paso que tenemos que dar, pero el plan de Movimiento Ciudadano es gobernar este país en el año 2030 y es a donde estamos enfocados prácticamente todos. Sí tenemos el proceso intermedio aquí en Zacatecas y en muchos otros estados, pero es lo que buscamos. Entonces vemos esa plataforma de Movimiento Ciudadano, una plataforma donde nos abren las puertas, donde nos hablan con claridad, donde nos dan la oportunidad de reintegrarnos después prácticamente de 7 años de estar alejados del mundo político, nos reintegramos y hoy estamos orgullosos de pertenecer a esta casa, a este equipo que encabeza Jorge, a este equipo que también comanda Dante Delgado y donde tenemos excelentes perfiles, hombres y mujeres valientes, como Laura Ballesteros, como Luis Donaldo Colosio, como el gobernador hoy de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, y una gama muy importante de actores que se van venido incorporando a Movimiento Ciudadano con la idea básica, y eso es lo que nos piden. Primero, que vengamos a innovar, que vengamos a sumar y que vengamos a informarle al pueblo y a la ciudadanía de lo que estamos haciendo como partido político. Oye, pero pues Alito Moreno se convirtió en el enemigo favorito de todos y el amigo como que pues, de hacer show para todo, ¿no? Desde darse un tiro con Oroña hasta pues ser sí. Irreverente. Pues. Mira, yo ahí, tocando nuevamente la historia del PRI, yo me formé en un PRI institucional, en un PRI de respeto, en un PRI que fue el creador de las grandes instituciones en México, porque no lo podemos negar. O sea, el PRI fue el gran constructor del Seguro Social, del Infonavit, de tantas instituciones que hoy le dan certeza a miles de mexicanos, pero lamentablemente hoy el PRI tiene un dirigente nacional que es un porro, que prefiere ser un espectáculo mediático peleándose con otro senador, dándole a la máxima tribuna del país, que es el Senado de la República o el Congreso de la Unión, es un tipo de espectáculo que no merece México. Creo que México necesita propuesta, necesita conducción y necesita que vayamos en una sintonía a lo que quiere la ciudadanía. Yo creo que por eso hoy el PRI está enfrascado en porcentajes muy mínimos de aceptación ciudadana y Movimiento tiene un crecimiento importante, ¿no? Creo que la gente pues es el sentir de lo que ha hecho el PRI en los últimos años, cómo se desmoronó y que buscan la solución en otras alternativas, y hoy Movimiento Ciudadano es esa alternativa que deseamos llevarle a la gente de México. Oye, hablando de la situación actual del país, ayer estuvo bien candente la reforma electoral y Movimiento Ciudadano tomó una postura cuando ellos ya habían presentado su propia reforma, tomaron una postura pues aliada al gobierno, ¿no? No digo que esté mal, yo soy de las personas que cree que la figura de los regidores también ya está muy desgastada, donde los gastos son excesivos en los estados, pero tampoco no soy tampoco de la idea de ir
tanto con el gobierno, porque pues si hace mal las cosas, se dice, y si las hace bien, también se dice. Claro. Pero pues acá, ¿qué me podrías decir tú de esa postura que tomó Movimiento? Mira, hay que partir de dos vertientes, Fer, y creo que es importante informarle a la ciudadanía, y hoy estamos en un medio excelente para poderlo hacer. Partimos del plan A y del plan B de la supuesta reforma electoral que presenta el gobierno de la República, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum. El primer plan A, que es donde se hace prácticamente una oposición al gobierno, a la iniciativa del gobierno de la República, donde el Partido Verde, donde el Partido del Trabajo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazan totalmente el plan A. Es un plan A que hablaba de revocación de mandato, el tema de la disminución de los plurinominales, la disminución o las formas de elegir a los senadores y a los diputados por representación proporcional iba a cambiar, y prácticamente el plan A se desmorona. ¿Qué pasa? Movimiento Ciudadano fue y es el único partido político que al día de hoy, que estamos grabando este programa, mediados de abril, es el único partido político en México que ha presentado una propuesta alternativa a la que presenta la presidenta de la República. Es decir, que Movimiento Ciudadano fue el único partido que propuso y que está en comisiones ahorita una iniciativa de ley de reforma político-electoral que trae no nada más un tema de revocación de mandato, no nada más una disminución de diputados, trae temas muy puntuales y te los platico, Fer. Uno de ellos es disminuir la edad del voto. Es decir, hoy los jóvenes tienen la posibilidad de votar a partir de los 18 años. Pero dice Movimiento Ciudadano y dice nuestro contacto con los jóvenes. Oye, yo soy un joven de 16, 17 años que ya tengo una carga fiscal o que ya tengo un tema fiscal y también puedo tener alguna repercusión en temas legales, porque a los jóvenes de 16 y de 17 años ya se les puede juzgar tanto en el tema judicial penal o en un tema fiscal. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de ir a votar? Entonces ahí es donde Movimiento Ciudadano dice que se baje la edad de votación a los 16 años. Ese es un punto. Otro punto, hacer una democracia más económica, es decir, más democracia, menos gasto. ¿En qué vertiente hablamos de esto? Que las elecciones son muy caras. Tenemos que incentivar, Fer. Hoy, tú lo sabes, bueno, la gente, estamos grabando a través de un celular. Aquí tenemos otro celular inteligente, los jóvenes que están aquí enfrente de nosotros, cada uno tiene su celular inteligente en la mano. Es decir, la revolución que hemos vivido a nivel mundial de la tecnología y el acceso a la información nos habla de que todo ya lo tenemos en la facilidad de la mano. Y el no tener un voto electrónico el día de hoy en México nos hace que somos un país que estamos pues, prácticamente anticuados en ese tema. Si tuviéramos un voto electrónico con toda una infraestructura, haríamos las elecciones más claras, más transparentes, con información prácticamente al cierre de la jornada electoral, que por lo regular es a las 6 de la tarde, estaremos dando ya una postura prácticamente oficial de cómo se genera o cómo se ha generado el proceso de las elecciones y quién es el triunfador, quiénes son segundos y quiénes son terceros lugares. Pero no, seguimos con boletas como las conocemos, tacharlas, que te da o te puede dar a temas de una operación fraudulenta en el tema de las elecciones. Entonces, Movimiento Ciudadano también propone que se incentive ya y que se le inviertan los recursos necesarios a un voto electrónico en todo el país para que podamos tener una democracia más moderna. Y hay otro tema, Fer, que somos el único partido que lo ha tocado y lo ha tocado de frente: el involucramiento del crimen organizado en las elecciones. Hay en todo el país y en todos los partidos políticos, y si nos vamos también a otros países, el involucramiento del crimen en el asesinato de candidatos o candidatas es muy latente y cada vez hecho más frecuente. ¿Qué propone Movimiento Ciudadano? Que cuando pase una situación de esta naturaleza, se cancelen prácticamente las elecciones, porque no podemos dejar en la indefensión a quien sufre algún atentado o quien sufre una situación de esta naturaleza. Lo dejamos, se cambian los candidatos y se logra el objetivo a lo mejor del grupo o de los grupos o las personas que lograron este tema. Pero es un tema muy complicado y es un tema donde Movimiento Ciudadano se ha agarrado esa bandera
de tomar decisiones importantes. Entonces, a lo que voy en resumen de este plan A, prácticamente es un plan A que se rechazó desde origen, que los partidos políticos todos se opusieron. Se puede decir que en su mayoría se oponen a la nueva forma que se estaba dando para elegir a los senadores y a los diputados que no fueran de mayoría relativa o los que fueran a buscar el voto de la ciudadanía. Se desecha este punto y llegamos al plan B. Al plan B, que se acaba de aprobar hace un par de días, no es una reforma político-electoral, Fer. No es una reforma política donde hablamos de la reducción de candidatos, de las formas de elección. Estamos hablando de una reforma administrativa. ¿A qué vamos con una reforma administrativa? Que se hace una disminución al presupuesto de los congresos locales, en donde no tienen que estar gastando más del 0.7% del gasto general que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos diputados locales y han salido cifras muy claras de lo que gastan los congresos locales. Yo te lo puedo decir a título personal, yo fui diputado local y se gana muy bien siendo diputado local, pero también te desvías a lo que tiene que estar atendiendo un diputado local. Un diputado local no tiene que estar haciendo gestiones, no tiene que estar haciendo programas de alguna naturaleza en específica de labor social, que son benéficos, sí, que son necesarios también, pero que eso hace que los congresos locales sean cada vez más caros. Si se nos hace caro el de Zacatecas, no hablemos del Estado de México, no hablemos de otros estados donde son sumamente mayores y el gasto que se tiene por el pago de esas naturalezas es sumamente caro. Y en otro tema, Fer, tú lo decías muy bien, el tema de los regidores. Si ahorita salimos a preguntarle a la ciudadanía cuántos y cuáles son los regidores que tiene Fresnillo, créeme que muchos ni siquiera nos van a decir. No, creo que ni yo los conozco a todos. Y si me preguntas a mí, yo tampoco los conozco. Conozco algunos, pero no en su totalidad a todos los que integran el ayuntamiento hoy de Fresnillo. Y si nos vamos a Zacatecas, nos vamos a Guadalupe, nos vamos a Sombrerete, creo que la situación es muy similar. Entonces, ¿qué se busca en esta supuesta plan B? El plan B tampoco no se hizo porque se hablaba de un tema de revocación de mandato para el 2027 que no fue aceptado por los partidos aliados de Morena, llámese el Partido Verde y el Partido PT. Lo que sí se hace es prácticamente una reforma para lograr que la democracia en México sea menos costosa, que tengamos menos regidores y que el tener menos regidores nada más aplicaría prácticamente, si no tengo la cifra exacta, en menos de 60 municipios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios, estamos hablando de más de 2,000 municipios en México, tienen menos de 15 regidores. Que si me dices a título personal, yo en Zacatecas, en los municipios grandes, te estaría hablando que lo ideal fuera que fueran 10 regidores y en los municipios pequeños por lo menos 5 regidores. ¿Por qué? Porque eso hace más caro el gasto público, hace más caro que tengamos que ese recurso sea mejor pagado en nóminas y no sea pagado en temas como los servicios públicos, como las pavimentaciones, como la infraestructura social básica. Entonces, por eso, con este resumen que lo hacemos de esta manera, Movimiento Ciudadano hace un par de días toma la decisión de votar a favor de este tema. Es una propuesta de una reforma no electoral, porque no se está tocando un tema electoral, es una reforma administrativa buscando que los congresos estatales sean más económicos, que los regidores o los ayuntamientos sean más económicos y que los propios municipios puedan disponer de esos recursos para que tengan pues una mejor atención de los servicios públicos y también los organismos, los OPLES, los organismos electorales locales como el IES aquí, tengan también un presupuesto más limitado, pero en el tema de que sea mejor ejecutado y no tanto en temas de gastos de nómina. Y otro punto importante, que los consejeros electorales tampoco no ganen más que la presidenta de la República, ¿no? Porque ahí es donde vienen los excesos, Fer. Y si tú preguntas a la ciudadanía, oye, ¿te gustaría que los regidores ganaran menos de lo que ganan hoy? Te van a decir que sí. ¿Te gustaría que los consejeros electorales a nivel nacional ganen menos de lo que ganan hoy? Te van a decir que sí. Son muchas de las veces sueldos, salarios que de verdad están desorbitados a la realidad del día a día de lo que trabaja realmente el mexicano promedio, que trabaja sus 8 horas, que se acaba de reducir, por ejemplo, que es una propuesta de Movimiento Ciudadano, a 40 horas laborales, pero nos faltaron los 2 días de descanso. Dime si los funcionarios, los diputados, los regidores
trabajan conforme a esa narrativa que el mexicano promedio o mexicana promedio trabajan diariamente y no es. Entonces, ese fue el motivo del por qué Movimiento Ciudadano, a través de la Cámara de Diputados, aprueba esta reforma que se hace, que más bien es una reforma política, no es una reforma, no es política electoral, es una reforma administrativa para contener el gasto de lo que hoy pasa en organismos locales, en ayuntamientos y en congresos locales. Y me dicen, he visto críticas, es que están atentando contra el federalismo. Bueno, ¿y el federalismo en qué parte? Nos habla que tenemos que tener diputados y regidores carísimos, que nos cuestan más caros que cualquier otra cosa. No, el federalismo sí es un respeto a la autonomía estatal y municipal, pero también no hay que abusar en los excesos que se han cometido por años en este país. Sí, ayer era el discurso que manejaba el PAN, ¿no? De que todo era federalismo y que el federalismo, y el PRI también lo estuvo manejando bastante en tribuna. Pero si hablamos de federalismo, ¿les están importando realmente a los municipios o nada más se queda en el discurso? Porque no se ha hecho desde hace muchísimos años en México una reforma estructural que contenga y que ayude a los municipios de México. Hoy los municipios, y te hablo del caso preciso de Fresnillo porque lo conozco a la perfección, está dejando de recibir más de 300 millones de pesos. Imagínate qué haría el presidente actual con más de 300 millones de pesos destinados para obra pública. Pero pues el federalismo, que lo dicen en el discurso, no lo están llevando a los hechos. Hoy los presidentes municipales están ahorcados financieramente porque no los están ayudando desde el gobierno de la República. Ahí debería estar el PAN, ahí debería estar el PRI, ahí deberíamos estar todos los partidos políticos buscando un real federalismo en México y no en un discurso banal, poco serio, donde hablan nada más conforme a lo que les conviene, ¿no? Fíjate que yo en este aspecto, los europeos tienen una manera muy peculiar de trabajar el municipio y pues siempre ha funcionado de abajo para arriba, ¿no? No de arriba para abajo. Sí, sí. Entonces ellos, pues si no está bien el municipio, porque pues es la primera autoridad que tienes. El primer respondiente. Entonces ellos, así es su manera de hacer, y lo mencionan varios estudiosos de la política, que tiene que funcionar el municipio y ya va subiendo hasta arriba, ¿no? Claro. Por eso hay impuestos más caros en Europa que pertenecen al municipio, donde la federación no tiene nada que ver. Sí. Entonces aquí en México creo que sí, también una reforma electoral le hace falta desde siempre al INE. Pero te digo, yo estuve en el INE un tiempo y pues vivías muchas cosas donde sabías que había gente que ganaba muchísimo, y tú como gente de a pie, gente de trabajo, te fregabas todo el día, claro. No recibías un todo, malas relaciones, insultos, ¿no? Nombre, de todo. Sí. Y cuando llegaba hasta arriba, no critico a nadie porque pues no es algo así, pero te digo, era un trabajo muy cansado para la gente que ayudaba con la elección, para que arriba no... Y mira, y ha pasado, Fer, otro tema, aquí en lo local lo hemos vivido, hasta gente que ha trabajado en la línea ha perdido la vida. Te acordarás tú, hay casos aquí muy concretos en Fresnillo de situaciones que llegaron a pasar en su momento. ¿Y por qué no darle una mejor condición de vida a esos trabajadores que trabajan en el INE, que se esfuerzan, que van día a día, que están sola haciendo su trabajo en tierra, mientras los consejeros electorales y la gente, los altos cargos que tiene el INE, ganan una cantidad de dinero, pero ellos muy cómodamente están diariamente en una oficina con aire acondicionado, con su cafecito, con secretarios, con asistentes, mientras los que realmente trabajan y buscan llevar la democracia al país, tanto en el día de la jornada electoral o en el trabajo previo, pues ganan cantidades, se puede decir, pues que no son las justas o no son las necesarias conforme al trabajo que hacen en un tema tan importante para todos los mexicanos, que es el tema de la democracia, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de probar la urna electrónica que están poniendo ahora en el INE. Fui a renovar mi credencial y tienen una urna electrónica. Es bastante interesante el proceso. No es complicado. Creo que aún no estamos listos. Creo que sí nos hace falta mucha cultura. Y creo que el ejercicio incluso debería ser más público, ¿no? O sea, para que la gente lo conociera. Fíjate que también en algún proceso electoral, no recuerdo en qué año fue, en la sección en la que voto aquí en Fresnillo, me tocó, fue el voto electrónico. Entonces era pues una computadora grande, pues
un artefacto ahí grande y te venían las fórmulas, pues entonces ya tú ibas eligiendo, salía una impresión y esa impresión la depositabas en la urna, ¿no? Pero aparte la afinidad o la ventaja del voto electrónico es evitas papelería, y puedes tener dos respaldos. El respaldo impreso que se deposita en la urna y aparte debes de tener, pues obviamente con todo el tema de la información y de la información en la nube y todo lo que puedes hacer, puedes tener un doble respaldo en la nube. Es decir, aseguras en la nube cómo se generan esos votos y en la otra parte tienes una impresión también de ese voto electrónico. Sí, a lo mejor no estamos todavía preparados, pero tenemos que empezar y hoy es el momento de que ese tipo de situaciones se puedan considerar, a lo mejor en mancha urbana, a lo mejor en mancha rural, donde sea más benéfico para el ciudadano poder asistir y sobre todo resguardar lo que es tan privilegiado para todos los mexicanos como es la defensa del voto. Oye, en otros temas también vi ahí un diputado de Movimiento Ciudadano echando chapopote ahí por ahí. A ver, sí, hay que comprender, Fer. Es el diputado Sergio Gil, compañero de nosotros, un hombre muy activo en el estado de Veracruz, un defensor de las causas también allá en Veracruz, que hoy es diputado federal, y él subió a tribuna por un tema que ha pasado en Veracruz en los pasados días, el derrame de petróleo en las playas veracruzanas que ha afectado a miles de pobladores, a pescadores, a mucha gente que vive del mar, que vive de las lanchas, que vive de la pesca, que tiene otros temas directos o indirectos, y fue una queja que hacía el diputado Sergio Gil al gobierno de la República y al gobierno del estado de Veracruz por la falta de atención que han tenido hacia todos los veracruzanos. Es decir, sobre todo los veracruzanos afectados, ¿no? Porque Veracruz es un estado muy amplio, no todos viven de la costa o de lo que se produce en la costa y específicamente en el Golfo de México, pero no han tenido la sensibilidad como el gobierno de la República o como el gobierno del estado de poder dotar a todas esas familias afectadas de la posibilidad de tener nuevamente artefactos, llámese cañas de pescar, llámese redes de pescar, todo eso que se vio afectado por este derrame de petróleo. Y Sergio Gil toma la decisión de ir a tribuna prácticamente a decirle a Morena, aquí está el petróleo que no han ido a limpiar a Veracruz y que está afectando a miles de veracruzanos en su día a día, en su ingreso propio que tienen como familias. Y lamentablemente Morena como partido político pues lo toma todo a juego, no aceptan la crítica, no saben que es un tema que es muy social, que es muy humano ante una desgracia que se presenta, y no digo que no se ha presentado en otros años, sí, pero hay que tener también reacción inmediata a lo que está pasando y no querer tapar el sol con un dedo. Entonces fue un posicionamiento que hace nuestro compañero diputado Sergio Gil buscando y exigiendo que se atendiera desde el gobierno de la República esta emergencia que se presentaba o que se presenta en Veracruz con miles de habitantes, y la crítica que hacía se está prefiriendo en Veracruz hacer un pago de un concierto de miles de millones de pesos y no se están asignando esos recursos a un tema prioritario que hoy es atender a las familias afectadas por este derrame de petróleo en el Golfo de México. Un poco de frivolidad, ¿no?, de parte del gobierno del estado, ¿no? Sí, ha sido muy criticada nuestra paisana, eso mismo le critican, que es de Zacatecas, aunque ella, Rocío, tiene una historia y una vida en Veracruz. El ser nacida en Zacatecas no es decisión de ella, fue una decisión familiar, pero es una de las críticas que le hacen, y es parte, Fer, algo que tanto criticó Morena como partido político de la frivolidad que tuvo el gobierno de Peña Nieto. Lo viví, porque yo era parte en ese momento, era presidente municipal, era diputado local, criticaban tanto esa frivolidad por espectáculos o por temas más mediáticos y no dar soluciones a algunos temas que ellos en su momento exigían, pero así es la política, da una vuelta 360 grados, 190 grados, 90 grados, como lo quieras ver, y ellos hoy están en el poder y hacen prácticamente lo mismo de lo que se quejaron unos años atrás. Entonces, es el resultado que nos ha llevado que México hoy tenga una grave crisis y que no podamos salir de este estancamiento que tenemos hoy como país. Se han avanzado en cosas, sí, sin duda, pero los temas importantes, los temas sociales, ellos piensan que solamente tienen la razón y ahí es su principal error.
Hablando de Rocío Nale, creo que es la única gobernadora que es gobernadora porque tiene hijos de nacimiento veracruzanos. Sí, creo que su esposo, su pareja es veracruzano de origen. Y quería sentarme en esto porque ahora Colosio quiere ser gobernador por Sonora. Él sí es nacido en Sonora. ¿Es nacido en Sonora? Pero pues es vecindado en Nuevo León. Es legislador por Nuevo León. No sé qué me puedas decir al respecto. Pues mira, da risa en ese tema porque vi una declaración de la Presidenta de la República donde decía que qué curioso que quiera gobernar un estado donde no vivió nunca. Y te vuelvo al tema, critican lo que antes hicieron. ¿Y López Obrador de dónde es? Fue de Tabasco. Y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, por Dios, el actual hoy gobernador de Sonora, dime cuándo vivió en Sonora. Alfonso Durazo era un hombre de mucho conocimiento, de mucha causa, de mucha política. No sé si sea un buen o mal gobernador, los sonorenses lo podrán decir, porque ellos son los que viven allá. De hecho, yo ni conozco Sonora, pero Alfonso Durazo nunca vivió en Sonora. Lo mandan a Sonora, a gobernar Sonora, pero él siempre estuvo radicando en la Ciudad de México. Entonces, Luis Donaldo tiene esa ventaja. Luis Donaldo hoy se convierte en un atractivo electoral, un activo muy importante del Movimiento Ciudadano, no nada más para gobernar Sonora, que es su estado origen, el estado origen de sus padres, de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de Ana Laura Riojas, sino también es su origen. Ahí nació, ahí está su familia, ahí están sus padres enterrados, sus abuelos enterrados, pero él, por las circunstancias de su vida, tuvo que terminar en Nuevo León junto con su familia, con sus tíos adoptivos, bueno, se puede decir sus padres adoptivos, y hoy Luis Donaldo ya fue legislador en Nuevo León, fue presidente municipal de Monterrey, hoy es senador de primera minoría de Nuevo León. Entonces es un hombre que es muy capaz y que tendrá él a bien decidir en las próximas semanas cuál va a ser el estado que puede buscar para ser gobernador del estado, pero sin lugar a dudas Luis Donaldo es uno de los activos más firmes, más sólidos que tiene Movimiento Ciudadano, no para el 2027, para el 2030. Oye, Pepe, ¿cómo ves la situación aquí en el estado? He visto que Jorge ha andado hasta en el Pal Norte, no sé si he visto si ha andado por acá, por Zacatecas. Sí, a ver, Jorge este es su estado, es lo que decimos, Jorge de aquí nació, aquí está su familia, aquí está su papá, su hermana, otro hermano vive fuera, pero Jorge para nosotros como Movimiento Ciudadano es el mayor activo que tenemos. Las encuestas y la numerología que tenemos y en algunas encuestas espejo que saca el gobierno de la República, las serias, no las que ves en redes sociales, Fer, las que realmente tienen un contenido mayor de análisis, de información estadística para armar escenarios de cara al 2027, saben que Jorge Álvarez Maínez, al venirse a Zacatecas como candidato a gobernador, es muy posible que la gobernatura sea de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque los números así lo dicen, pero falta todo un trecho, no podemos hablar ni confiarnos de eso. Y para nosotros como militantes de partido y como parte de este equipo aquí en Zacatecas, Jorge pues es nuestro mayor activo, es el personaje de mayor envergadura a nivel nacional para nosotros, es un orgullo tenerlo en esas esferas y Jorge tomará su decisión. Hoy Jorge ha sido muy claro en su posicionamiento, él no solamente tiene la responsabilidad de armar Zacatecas para ver quién va a ser o quién será candidato o candidata al gobierno del estado de Zacatecas, sino tiene la responsabilidad de armar 16 estados restantes para armar candidatos o candidatas a gobernadores y armar también toda una lista de candidatos a diputados federales y toda una lista de candidatos a presidentes municipales y ayuntamientos a cabildos, regidores, congresos locales. Entonces, el trabajo de Jorge hoy, Fer, no es un trabajo en lo local, es un trabajo en lo nacional. Y muchas veces no llegamos a dimensionar eso. Vemos a Jorge muy cercano a nosotros por familia, por compañerismo, porque es oriundo de esta tierra, pero Jorge está hoy en un nivel superior en lo federal, en lo nacional. Hoy es un actor importante que pesa a nivel nacional como coordinador nacional de un partido, pero hoy la voz de Jorge es una de las voces más respetadas y más escuchadas a nivel nacional. Entonces hay que dimensionar esa parte.
que si se viene de candidato de Movimiento Ciudadano, sería un candidato sumamente ganador, muy atractivo para el electorado, y un electorado que en el año 2024, cuando fue candidato a la presidencia de la República, salió a votar por él. Jorge tuvo cerca de 140,000 votos y en esa contienda que muchas veces dicen, ¿cómo lo hizo? Pues con propuesta, con actividad, con estar constantemente haciendo de las causas de los ciudadanos una causa de Movimiento Ciudadano, y ahí es la ventaja de Jorge. Que se pueda venir, ojalá, él tomará la decisión más adelante, pero su responsabilidad no solamente es con Zacatecas, es nacional, y al final de cuentas, este proyecto lo vamos a construir de la mano con Jorge, pero si él es el candidato, excelente; si no es el candidato, tendremos candidatos o candidatas muy competitivos de cara al 2027. Oye, hablando de la Feria de Jerez, ahí estuvo el candidato que todo el mundo quiso saludar, Fito Bonilla. ¿Cómo lo ves? ¿Ha tenido acercamiento al partido? Él comentó en una entrevista que todos lo han buscado, pero pues que él todavía no está pues en tiempo, ¿no? Sí, a ver, Fito es un gran activo igual yo creo que no nada más para un partido político, es un gran activo para la sociedad zacatecana, es un buen empresario, es un empresario de una familia de abolengo en la empresa, en radiocomunicación, en temas de agricultura también, y Fito también ha venido labrando su camino. Podría ser una propuesta, sí, si hay pláticas, eso pues es público, la política hay que hacerla abierta, ¿no? Yo creo que trabajar en lo oscurito no nos lleva a nada bueno, sino hay que hablarlo así con claridad. Se ha trabajado, se ha platicado, personalmente lo he hecho personalmente Jorge, y Fito puede ser un activo también muy importante. Él en su momento tomará su decisión, él está enfocado ahorita en sus temas personales, de negocio, y si es un atractivo que pudiera ser candidato de nosotros, pero no está ni en mis manos que él tome esa decisión. Nosotros le hablamos de las bondades y las ventajas que hoy genera Movimiento Ciudadano a nivel nacional y a nivel local, los números que se puedan dar y la oportunidad de crecimiento que tendrá con Movimiento Ciudadano. Entonces, él lo podrá hacer. Creo que también hay una claridad importante, porque eso hay que dejarlo fijo prácticamente todos los días. Movimiento Ciudadano va a ir solo a la contienda electoral, no estamos buscando hacer alianzas. ¿Por qué? Porque la narrativa de Movimiento Ciudadano en los últimos años ha sido ir solo, y los resultados electorales más recientes, desde el 2024 a 2025, con las elecciones de Veracruz y de Durango, nos señalan que la fórmula que está utilizando Movimiento Ciudadano es una fórmula que ha sido exitosa y que puede ser más exitosa. Entonces, vamos encaminado a ello, trabajando en nuestro propio proyecto, y sí, con una invitación abierta para que Fito se incorpore al Movimiento Ciudadano, que si él lo decide, será bienvenido. Creo que es un elemento que le puede sumar mucho a la causa de Zacatecas. En dado caso que su decisión sea o no competir en el 2027 o ir por otra fuerza, pues ni modo, nosotros construiremos lo nuestro a través de nuestro dirigente nacional, y con ello, con las sumatorias también de algunos actores, hombres, mujeres, que decían incorporarse al Movimiento Ciudadano. Oye, hablando de actores políticos, hace poquito tuve a Arturo Azúa, pues la otra semana. Es un personaje bastante pintoresco aquí en el municipio. Sí. Y pues buen amigo. No sé que tú, si tienes algunos nombres que nos quieras chismear, o alguien que tú veas que tiene el perfil. Mira, bueno, primero hablar de Arturo. Arturo está generando una revolución en el comercio aquí en Fresnillo, a través de la Canaco. Está haciendo un gran equipo de trabajo, está tocando temas puntuales para defender a los comerciantes en Fresnillo, que a fin de cuentas, aparte de la agricultura y la minería, el comercio es el que le da la vitalidad y la economía a Fresnillo, y por eso somos el estado más económicamente más productivo y el que genera más economía en todo el estado de Zacatecas. Entonces creo que Arturo tiene una gran ventaja. Es un hombre que aparte conoce de la administración pública, es un buen cuadro que tenemos aquí en Fresnillo, y que por azares del destino, por circunstancias de la vida, no se le ha presentado una oportunidad personal. Entonces yo creo que Arturo podría ser un activo muy importante. Él no milita ahorita en algún partido político, pero sí creo que Arturo, como muchos más hombres, mujeres, pudieran ser activos. Pero dinos uno de tu contentillo. No, bueno, pues hay muchos perfiles que están... ¿O que tú crees capaz? Hay muchos perfiles que están en Movimiento Ciudadano y que hoy buscan. Tenemos una regidora, como la regidora Fanny Flores, que ha
demostrado su trabajo, que estaría interesada en participar en la contienda del 2027. Hay otros personajes como el doctor Paco Félix, que también está muy enfocado en el tema de salud, y muchísimos más personajes que estarán. A ver, una de las estrategias, Fer, que tiene Movimiento Ciudadano, no nada más es abrirle los espacios a los que militamos hoy el Movimiento Ciudadano. El tema es abrirle el espacio a la gente que es totalmente ciudadana, a la gente que dice, como un Fer Gil, dice, oye, pues yo soy politólogo, tengo experiencia en la reproducción de podcasts, de medios de comunicación, pero nunca he recibido la oportunidad. Ese tipo de perfiles son los perfiles que le interesan a Movimiento Ciudadano, que tienen una causa, que tienen un motivo y que tienen la preparación, pero que el entrar en un partido político sin poner nombres de cualquiera, pues es prácticamente subirte a una estrategia donde van a estar siempre los de las cúpulas o los que tienen el poder, y Movimiento Ciudadano es muy diferente. Hoy Movimiento Ciudadano, lo hablamos en una incorporación hace unos días que se da en el estado de Nayarit, de Gustavo Ayón, presidente municipal de Compostela por Morena. Él decide separarse de Morena por la incongruencia que tiene Morena al interior, y hoy decide abanderar una causa. Basquetbolista profesional, un atleta de alto rendimiento en el país. Y ese es el tipo de personajes que hoy busca Movimiento Ciudadano. Podemos encontrar muchísimos aquí en Fresnillo que tengan la solvencia, sobre todo moral y de compromiso hacia esta tierra que nos ha dado todo, pero hablamos de Fresnillo y podemos hablar de Sombrete, podemos hablar de Valparaíso, podemos hablar de Río Grande, de Zacatecas, de muchos más, y es ahí donde estamos haciendo nuestro trabajo político de análisis, de perfiles, de cuadros que decidan ver a Movimiento Ciudadano como una alternativa real de cara al 2027, pero también de cara al 2030, porque no me cabe duda, Fer, y lo vamos a ver al tiempo, Movimiento Ciudadano va a gobernar este país en el 2030. Oye, ¿cómo ves la situación del Estado en general? Desastrosa. Creo que esa es la mejor manera de decirlo. Un gobernador totalmente ausente, un gobernador que no tiene un equipo de trabajo. Me quedo muy sorprendido en esto del equipo de trabajo, Fer, porque te acordarás, a ver, David fue presidente municipal y creo que una de sus principales cualidades que tuvo cuando fue presidente municipal en el año 2007 fue que armó un equipo de trabajo muy integral, gente que estuvo con el doctor Ricardo Monreal en gobierno del estado, con una señora que aprecio y le tengo un gran cariño como Patti Salinas, que fue la secretaria de Finanzas. Llega Benjamín Medrano y revoluciona la feria de Fresnillo de manera importante, gente como Humberto Chavarría, gente muy importante que se rodeó David Monreal en aquel entonces como presidente municipal y que ellos le ayudaron a gobernar. Y hoy vemos un gobernador totalmente extraviado, sin equipo, ausente, con unas necesidades muy apremiantes, un gobernador que no pela a los alcaldes municipales, y lo vemos aquí cuando viene a Fresnillo, pues no vemos al alcalde de Fresnillo en esos eventos, no se ve un trabajo en conjunto, se están peleando por otros temas. Entonces creo que no merece eso Zacatecas. Zacatecas necesita mucha reconstrucción desde el tejido social, pero mucha reconstrucción política, y debemos de tener, Fer, sobre todo la idea y la forma de ver las cosas, que Zacatecas al momento de asumir un cargo, ya sea presidente municipal, ya sea regidor, diputado local, trabajamos para todos los zacatecanos, no nada más para un partido político, y creo que esa parte del gobernador no la entendió, y hoy los resultados de las encuestas y las mediciones de resultados que se hacen a nivel nacional lo posicionan como el peor o de los peores gobernadores del país, y no hace falta ir muy lejos. Vamos, Fer, a la calle, vamos a preguntar cómo se les hace el trabajo del gobernador y la gente va a hacer un rechazo absoluto. Y con otro tema te lo resumo, cómo ha sido el gobierno de David Monreal en Zacatecas. Dime una obra importante que ha traído para Fresnillo. Ninguna. En 5 años. Ninguna. Una. Te puedo hablar de obras que hizo Amalia García, buenas, malas, regulares, pero las hizo. Te puedo hablar de obras que hizo Ricardo Monreal, buenas, malas o regulares, pero las hizo. Te puedo hablar de obras malas, buenas o regulares que hizo Miguel Alonso, pero las hizo. Te puedo hablar de obras buenas, malas o regulares, depende como las quieras ver, que hizo Alejandro Tello, y todos hicieron obras en Fresnillo. Desde un batallón, desde una avenida,
desde el Hospital General, desde el Hospital de la Mujer, desde las carreteras que nos conectan a otros municipios como Valparaíso, como Jerez, que ni siquiera están terminadas. Pero nada más díganme una que ha hecho David Monreal. Ahí hizo un gimnasio en Plateros. 5 años. Pero ¿a quién beneficia un gimnasio en Plateros? Si es necesario, sí, pero obras no de un presidente municipal. Fresnillo necesita obras de un gobernador que es oriundo de esta tierra y no tenemos una nueva avenida, Fer. Las únicas obras importantes que se hicieron en este municipio, te las puedo decir porque unas las planeamos nosotros y las terminó ejecutando David Saúl, fue la avenida Doctores, que muchos si les preguntas por qué se llama la avenida Doctores no te la van a saber, yo sí te la sé decir. ¿Por qué? Porque nosotros la planeamos y la ejecutó Saúl por el tiempo tan corto que estuvimos de la presidencia, pero afortunadamente Saúl le dio seguimiento. La avenida Doctores, se le pone avenida Doctores a través de los lineamientos. Esa obra se hizo con recursos del Fondo Minero, porque ahí se proyectó que la nueva clínica del Seguro Social, que no se ha hecho, se hiciera al lado del Gimnasio Solidaridad. Ese fue un acuerdo que tuvimos en su momento con el Seguro Social, que tuvimos en colaboración también con el Sindicato Minero que encabeza el buen amigo don Carlos Pavón. Y nosotros como municipio pues no tenemos la infraestructura para hacer un hospital, pero sí dijimos, el municipio va a poner la línea y va a poner la pauta de que todo el tema de infraestructura social básica, ya sea calles, drenajes, la avenida, iluminación y guarniciones, banquetas, el municipio lo haga. Por eso lo proyectamos. Lamentablemente no se hizo esa clínica tan urgente y tan necesaria para ese tema. Y si nos vamos a otra, que también la hizo Tello, en el gobierno de Tello, la inaugura Saúl, es la avenida Plateros, y de ahí también está la avenida Lázaro Cárdenas, que prácticamente desde la calle Emiliano Zapata hasta la Plan de Ayala te cruza todo el norte de la ciudad, todas esas colonias. Es una calle importante, esa también la planeamos nosotros a través de fondos de recursos de diferentes fondos, del Fondo Minero y del Fondo 3. Se hizo esa gran obra que fue un costo mayor a los 20 millones de pesos, fueron, si no mal me equivoco, fueron 2 kilómetros. Es decir, Fer, ¿a qué voy? Que el gobierno municipal de Fresnillo, desde mi administración hasta la administración de Saúl Monreal, ha hecho e hizo más de lo que el gobernador ha hecho en 5 años. No hay una sola obra importante que sea de beneficio a Fresnillo. Dime cuál, no hay. Y es triste que no tengamos, cuando tuvimos la posibilidad de tener un gobernador fresnillense, obviamente todos los municipios del estado son importantísimos, pero es tu tierra, aquí naciste, aquí gobernaste. Fresnillo tiene grandes necesidades y lamentablemente, con eso lo resumo, el gobierno de David Monreal ha sido desatento, no ha sido cordial y ha sido un gobernador sumamente extraviado a lo que realmente necesita la gente en los municipios de Zacatecas. Fíjate que yo tenía una discusión ahí en redes sobre que el dinero del segundo piso se podía invertir muy bien aquí en Fresnillo, hacernos unos 5 desniveles. No, imagínate. Mira, lo subí en redes y si se meten allá a mi Facebook, por ahí debe estar la publicación. El recurso del segundo piso, si no me acuerdo, eran casi 4,000 millones, 3,000 millones de pesos, no me acuerdo la cifra exacta ahorita. Bueno, les digo, con ese dinero, imagínate, ¿qué haríamos? Yo personalmente haría una avenida que conecte el Tecnológico de Fresnillo, o sea, la avenida Plateros, con la Universidad Autónoma de Fresnillo, es decir, con la carretera a Durango. ¿Qué hacemos? Que toda la gente que vive en Balcones, Real de Fresnillo, Villas de Plateros, se puedan comunicar a través de otra avenida importante por todo el norte de la ciudad, por si trabajan en la plaza comercial, si trabajan en la UAF o si tienen una salida a San José de Lourdes y todas las comunidades que están en aquel sector. Hoy no la tenemos. Si tú vives en Balcones y quieres ir al mercado de abastos, ¿cuál es la ruta que tienes que tomar? Toda Avenida Plateros, todo el Paseo del Niño General y llegar a abastos, pudiendo recortar de manera muy directa, muy rápida y muy breve ese anillo. Otro más, el tema creo que Saúl le denominaron a esa avenida la avenida Pedro Valtierra. Los que trabajan, por ejemplo, o los que viven en la colonia Mesoamérica, Los Olivos, Petróleos, toda esa parte,
si trabajan en Entrada Group y en todas estas empresas del parque industrial que tiene aquí Fresnillo, ¿cuál es su recorrido que tienen que hacer? Imagínate, vives en Los Olivos, tienes que bajar toda la Mesoamérica, toda la Vasconcelos y luego agarrar la carretera, la que es la carretera a la estación San José, bajarla y luego agarrar la parte del Paseo del Minera y luego vete otra vez a la avenida Plateros. ¿Cuándo? En 5 minutos. Si cruzas esa avenida Pedro Valtierra que te cruza desde Balcones, Felipe Ángeles, Satélite, cruzas ese tramo que pasa, te conectas directamente a la carretera de la estación San José, tienes otra avenida importante. Y así, mi Fer, te puedo poner 1000 ejemplos. ¿Qué pasa? Hay que conocer el territorio y si esos recursos los pudiéramos tener del segundo piso que nadie pidió y nadie quiso, proyectados en Fresnillo, proyectados en Valparaíso, que se acabe la carretera Fresnillo-Valparaíso, que se acabe la carretera Fresnillo-Jerez, que en Zacatecas se necesitan otras obras importantes, en Guadalupe otras obras, en Pinos, en el sur del estado, en Los Cañones, en Tlaltenango, en Juchipila, en Jalpa. Híjole, Zacatecas necesita tanta obra pública y tanto trabajo que nos faltarían horas para poder decir cada una de las obras que se pudieran hacer. Pero está extraviado el gobernador y ya se le acabó prácticamente su sexenio. Oye, Pepe, esto ya me lo has contestado a mí bueno, no tantas veces, pero la otra vez sí lo platicamos. Y la gente se ha quedado con la duda. ¿Cuál fue la bronca contigo y con Javo? No, bueno, ahí ya de mi parte, Fer, ya es un tema que le dimos la vuelta. Él tomó sus decisiones en su momento. En esas decisiones yo ya no fui contemplado como amigo. Y pues ya, prácticamente él conformó su equipo de trabajo. Aclaro, yo no quería ser funcionario público. Creo que me vería muy mal después de haber sido presidente municipal, venir a trabajar a la presidencia como secretario, asesor, funcionario público. Sería una majadería para la gente, para el propio presidente y para mí mismo, ¿no? Yo creo que siempre hay que tirar la piedra más arriba y no quedarte en algo, ¿no? Independientemente del puesto que seas, todos los puestos son buenos, pero ya, él tomó sus decisiones, él armó su equipo de trabajo, mi equipo de trabajo ya no fue considerado para nada, y no mi equipo de trabajo, sino mis amigos, la gente que le ayudó, él tomó sus decisiones y ahí prácticamente se queda. Le deseamos éxito, que gobierne bien Fresnillo, que pueda ser un gobierno exitoso. Prácticamente también ya estará entrando en la recta final en los próximos meses y ojalá que entregue buenas cuentas al municipio de Fresnillo. La gente lo podrá evaluar en la próxima elección si él decide buscar la reelección. ¿Repetirías como presidente? No, yo creo que ya es un tema que ya está cerrado en mi vida, es un tema que me gustó, también que se le sufrió. No es fácil gobernar y menos un municipio como Fresnillo. Creo que hay otros perfiles muy interesantes, perfiles que traen una nueva dinámica. Uno pues les puede ayudar a lo mejor con algún consejo, con algún apoyo político, alguna circunstancia, pero no. Mi etapa en Fresnillo ha concluido, ya fui diputado local. Creo que buscar otra vez un distrito local solamente haría quitarles el espacio a más jóvenes que vienen atrás o gente con experiencia que nunca ha tenido su oportunidad. Entonces estoy descartado totalmente por un distrito local, estoy totalmente descargado para la presidencia municipal. No es mi idea, no lo pretendo, no lo busco. Creo que hay otras personas con mejores aptitudes, con más ganas y que tienen el merecimiento de poder encabezar una candidatura de esta naturaleza. A eso iba la otra pregunta. ¿Cómo has visto la administración en este lapso? ¿La municipal? La municipal. A ver, la he visto desde muy lejos, no me he enfocado en los últimos meses. Fui muy crítico de algunas decisiones que se tomaron al inicio del gobierno, como el alto presupuesto que se le asignó a la Feria de Fresnillo, algunas otras decisiones como el tema de la municipalización de tránsito, que a mí se me hace un error muy grave, sobre todo porque gastas más y no recaudas. Entonces, eso te lo digo yo desde mi experiencia, ¿no? En su momento yo tomé la decisión, Fer, después de salir de la presidencia, de enfocarme más en el estudio. O sea, me metí a prepararme. Hoy me siento un hombre más preparado de cuando fui presidente municipal, que tengo un mayor conocimiento, conozco más la administración pública, porque me preparé más. O sea, creo que esa debe ser una ventaja, no ventaja, sino una labor que debemos hacer todos los que hemos estado en el sector público, no dejarnos de preparar. Es como un médico. Un médico se prepara día con día y está estudiando y va a capacitaciones y lee y está en la práctica todo el día. ¿Por qué un funcionario público no está en esa misma tesitura? Deberíamos estar. Entonces,
Fui muy crítico en algunas partes, ahorita estoy muy alejado, no sé cuáles son las decisiones que están tomando en Fresnillo, estoy también un poco alejado de Fresnillo porque estoy recorriendo el estado, veo muy poco las críticas o temas favorables que hacen las redes sociales, pero pues ya, la decisión será popular, será del pueblo de Fresnillo decidir si se ha gobernado bien el municipio. Haría cosas diferentes yo, sí, sin duda, pero bueno, ya me tocó a mí y es una parte que hemos podido dar la vuelta a la página y te reitero, desearle lo mejor a todas las autoridades, ¿no? A fin de cuentas, si les va mal, a Fresnillo le va mal, no queremos que a nuestra tierra le vaya mal, sino que le vaya muy bien a Fresnillo, y ojalá, si hay algo mal, que lo puedan corregir por el bien del municipio, si hay algo bien, se los aplaudimos y se los felicitaremos, y no tanto eso, ¿no? Yo creo que esa es tu labor, las cosas las debes hacer bien para el beneficio de la propia ciudadanía. Oye, hablando de los perfiles, acaba de René, que fue secretario contigo, ya está de vuelta en la presidencia, y pues René, pues un gran amigo también, una persona muy capaz, que también creo que también tendría un perfil para ir a la presidencia, tanto el Pollo, René, no sé, Gerardo Pinedo, no sé si alguno tengas una opinión. Bueno, cada uno pertenece a corrientes políticas diferentes. Creo que el que más lo he visto trabajar más activamente es Gerardo, es un hombre que conozco desde hace muchos años, desde el 2009, por ahí lo conocí. Es un buen empresario, ya tuvo la oportunidad de ser diputado local. Él ahorita representa a lo que queda del PRD, que es un partido local, ya no es el partido nacional que fue hace algunos años. Gerardo, lo veo sí con un interés en lo particular. El Pollo, aunque hoy es funcionario público, lo veo muy cercano de algunos perfiles estatales que pueden aspirar a la gubernatura del estado, en el caso de la senadora Vero Díaz, pero son decisiones que estoy totalmente ajeno. Y René, no desconozco si sigue militando en el PAN, él fue candidato a diputado del PAN en el 2018, no sé si siga militando en el PAN, hoy trabaja en un gobierno coaligado PAN-PRI, entonces no sé si esa haya sido su entrada al ejercicio público, ¿no? Entonces, pues ellos decidirán en su momento si deciden participar nuevamente. Los tres ya fueron candidatos, uno ganador, el caso de Gerardo, y los otros dos hicieron su trabajo juntos. De hecho, hasta se enfrentaron en el 2018, pero bueno, pues ellos ya decidirán. Eso no me corresponde a mí, desearles éxitos, pero el éxito estará más en Movimiento Ciudadano. Bueno, Pepe, también aquí ven ya lo político, ya lo vamos dejando. Y entonces, que digas tú. Me gustaría que nos platicaras un poquito de la Ruta de Santiago, de tu libro que hiciste la Ruta de Santiago, que te aventaste por ahí 2 veces la ruta, ¿no? Ya. No, ya llevo 6. 6 veces. Llevo 6 veces. No sé si le dijeras a la gente qué es la Ruta de Santiago para los que no la conocen. Todo gusto. Mira, te platico la historia, ahora sí que desde el inicio. El Camino de Santiago para mí es una parte esencial de mi vida, es una parte muy, muy mía, muy de las gentes cercanas a mí. Es un tema que me ha dado mucho el camino, y yo el camino lo conozco a través de los libros. El primer libro que leo que hablaba sobre el Camino de Santiago se llama El Peregrino, de Paulo Coelho. Es un libro muy simple, una lectura muy sencilla, y lo leí cuando estaba en preparatoria. Un buen amigo que era mi maestro en aquel entonces, que hoy es de mis grandes amigos, Raúl Rosales, el profesor Raúl Rosales, pues leíamos mucho, diferentes libros en aquel momento, y ese libro en lo particular me dejó marcado. Entonces, cuando tengo la oportunidad de irme a estudiar a España, una maestría en el año 2007, prácticamente después de concluir los estudios de la maestría por allá, platicando con Juan del Real, hoy mi coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, y con otra amiga que hacíamos muy buena amistad por allá. Juan estaba haciendo su doctorado también en España, nuestra amiga estaba haciendo un verano de la universidad y ella seguía en la universidad. Decimos, oigan, pues vámonos a hacer el camino. Estamos en España, estamos chavos, tenemos alrededor, él tenía 23 años, Juan andaba por ahí unos 26, me gana por 3 años. Y en el 2008, en junio del 2008, decidimos prácticamente irnos a comprar unas botas, una mochila, unos bastones y emprender la milenaria ruta del Camino de Santiago. ¿Qué es el Camino de Santiago? Es las peregrinaciones que por millones de años y por miles de tiempos y de épocas han pasado
millones de peregrinos para llegar a lo que hoy es la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. Lo que dice la tradición es que después de la muerte de Jesús, los apóstoles se reparten en diferentes partes del mundo, y Santiago, como apóstol, el hijo del trueno, como se le conoce en las lecturas de la Biblia y en la tradición católica, decide ir a evangelizar esa parte del mundo. En esa parte del mundo evangeliza, hay otra aparición de la Virgen del Pilar, y es toda una tradición. Regresa en su momento a Jerusalén, Santiago, y lo decapitan. Es el primer apóstol mártir que matan, y en aquel momento, te estoy hablando de historia, será verídica o no será verídica, pero es lo que marca la historia y los principales historiadores. Los seguidores de Santiago eran dos compañeros de él que lo acompañaron en ese viaje antes de su muerte. Cuando lo matan, lo decapitan, toman su cuerpo, lo suben en barca, y prácticamente esa barca va a dar hasta las costas de España, lo que hoy se le conoce como Iria Flavia, que llegan a un poblado que se llama Padrón. Ahí bajan el arca, que se puede decir que el destino donde evangelizó Santiago el Mayor, España, y sepultan sus restos. Hay toda una historia, obviamente, si no me alargaría, me llevaría 4 o 5 programas hablando de la ruta de Santiago, pero a partir de ahí, Fer, pasan los años, el sepulcro queda en el olvido, nadie sabe que está sepultado allí un apóstol de Jesús, y en el siglo IX, un ermitaño en una noche descubre unas luces, va a esas luces y descubre que hay un sepulcro en medio del bosque. En ese bosque da a conocer al sacerdote de aquel momento que se encontró un sepulcro, que las principales insignias que tenía, o las principales inscripciones, decían que era Santo Jacobus, Santo Jacobo, Santo Santiago. Dan el conocimiento a Alfonso II, el Alfonso el Casto, rey de Asturias en ese momento, y estamos hablando del siglo IX, y Alfonso el Casto decide hacer la primera peregrinación de Oviedo a lo que hoy se le conoce como Santiago de Compostela, para ser el primer peregrino registrado en la historia, y de ahí se viene un tumulto de peregrinos, un tumulto de peregrinaciones, y de ahí nace el origen del Camino de Santiago. Muchos tienen la duda, Fer, de que el Camino de Santiago, los caminos que recorremos, ya sea el Camino del Norte, el Camino francés, el primitivo, el inglés, el portugués, ya sea por el interior o por la costa, son los caminos que hizo Santiago. No, son los caminos que hemos hecho los peregrinos que hemos recorrido ese camino. Y tienen sus nombres. Uno, por ejemplo, el del norte, es porque vas por todo el norte de España, por todo el mar Cantábrico. El francés es porque empiezas en Francia este camino, o es a donde llegan una gran cantidad de europeos, ya sea alemanes, polacos, franceses. Para ir al sepulcro tenían que cruzar por la parte de los Pirineos franceses, llegar a Navarra y después emprender su destino final a Santiago de Compostela, que es hoy donde están los restos del apóstol Santiago. Entonces, te platico una parte de historia, ya después una parte, ahora sí que personal. Mi primer camino fue en el 2008. Tuve la fortuna después de ganar la presidencia municipal, una parte de agradecimiento. No soy muy religioso, pero sí soy muy espiritual. Hice otra vez el camino con mi esposa, la primera vez que camino con mi esposa en el 2016, como agradecimiento que gané la presidencia. En el 2018, cuando dejo de ser alcalde, me voy otra vez a caminar, y a partir de ahí, Fer, se ha venido ya una serie de más caminos. En el 2021 hago prácticamente el camino francés completo, con una parte también del camino primitivo. Camino más de 900 kilómetros en prácticamente un mes, y es donde da origen mi libro que hoy se ha denominado Los Regalos rumbo a Compostela, donde platico, donde narro muchos de los aprendizajes, de las historias y de los regalos que me ha dado el Camino de Santiago en los prácticamente 6 caminos que tengo recorridos, y más de, ya voy a llegar a los 3,000 kilómetros caminados en España, rumbo. Soy muy devoto hoy de Santo Santiago, soy católico, no practicante, pero sí soy católico, muy espiritual, y es un tema de fe, un tema de mucho arraigo, de
crecimiento personal y espiritual que he tenido a lo largo de mi vida, Fer. Y de verdad, ayer lo platicaba, cenábamos con unos amigos, una pareja de amigos, y que ya también hicieron el camino, y les decía que ya tengo más de 30 personas, yo creo que ya ando hasta llegándole a las 40, de personas que he invitado a que hagan el Camino de Santiago, y que prácticamente yo me he convertido en su guía para que hagan esa ruta milenaria, el Camino de las Estrellas, como se le denomina, porque son una parte muy, muy bonita. El libro quedó publicado el año antepasado, no te crees, el año pasado fue cuando se publica el libro. Ahorita está en venta en Gandhi, está en venta en Amazon, en la venta en la página de la editorial. Es una editorial española con la que publico el libro, y es también, pues dice que en la vida de un hombre tiene que plantar un árbol, ya sembré muchos, tienes que escribir un libro, ya lo sembré, y nomás me falta el hijo. Entonces es una parte de la vida que tenía que cumplir, Fer, y que seguiré caminando las veces que sea necesario para ir a Santiago de Compostela. Muy bien interesante esa parte, porque yo te veía que publicabas y que ando acá. Sí, y fíjate que muchos, Fer, tienen la duda porque dicen, oye, pues es que es un viaje a Europa, y sí, o sea, es un viaje a Europa, te implica, pero lo más caro a fin de cuentas es el avión. El hacer el Camino de Santiago es muy barato. ¿Por qué? Porque los hospedajes, no llegas a un hotel de 5 estrellas para empezar. Bueno, a mí no me gusta. A mí me gusta tener un contacto real con los peregrinos, donde yo he podido ser amigos de Corea, he podido ser amigos, extraordinarios amigos que tengo en España, amigos franceses, amigos italianos, amigos portugueses. Y esa es la parte de la convivencia del Camino de Santiago, que te abre el mundo y te abre las oportunidades para conocer más gente y conocer otras dinámicas, otras culturas. Y el hacer el camino no es, como te digo, llegar a un hotel de 5 estrellas y baño privado y con jacuzzi, no. Es llegar a un albergue. Y un albergue te implica que en un cuarto como este tienes 2 habitaciones, tienes 2 literas, donde puedes estar al lado dormido de un italiano o de una alemana. Y ahí en el contacto directo haces amistades de por vida. ¿Y cómo aguantabas a los franceses? Esos que ni se bañan. Son temas que es parte también de los olores del camino, los ronquidos, los gases, los flatulencias. Pero es parte del crecimiento, Fer. De verdad te encuentras cada cosa. Yo a los que hacen el camino y que me deciden consultar, hacer alguna ruta, les digo, más o menos su presupuesto diario va a ser los 1,000 pesos al día, con comidas y con las 3 comidas, y con el hospedaje. Es decir, un hospedaje en el Camino de Santiago, por muy caro, te va a costar 500 pesos la noche, donde tienes tu cama, donde tienes tus sábanas, donde tienes tu cobija, donde tienes los enseres básicos para dormir, para asearte, el baño, todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo regular andan en 500. Obviamente lo puedes hacer mucho más barato. Hay albergues, Fer, que son de donativo. O sea, si tú tienes nada más 3 euros, tú das 3 euros y ellos te dan alojamiento, te dan todo tipo de cosas. Y también puedes hacer más económico tu viaje si tú mismo te preparas comida. La mayoría de los albergues en todo el camino tienen cocinas. Entonces tú puedes ir a un supercito, a una tiendita, a comprar frutas, verduras, te haces una pasta, te haces un pollo, te haces una carne, y tú obviamente tu comida se hace mucho más económica que ir a comer a algún restaurante o alguna tienda de suministros, ¿no? Entonces el camino es muy barato, sí es caro o puede llegar a ser caro el viaje por lo que te implica un vuelo a Europa, pero también llegas a encontrar descuentos muy buenos de acuerdo a la temporada. Y las aerolíneas luego avientan muchas promociones, y puede ser un tema que hasta lo puedes pagar a meses sin intereses. Yo lo hago. Y otro tip que yo hago, por ejemplo, Fer, yo por lo regular nunca traigo monedas en las bolsas del pantalón, porque todas las monedas las pongo y las guardo en una alcancía, y esa alcancía, con el paso de 1 o 2 años o de algunos meses, la agarro y ya tengo mi bonchecito, y con eso me voy a caminar a Santiago, y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario. Es bien interesante ir para allá. A ver, yo una vez hice una de aquí de Calera a Plateros y no salió muy bien porque te empollaste. Me desgarré. Sí, me desgarré un isquiotibial, sí estuvo algo, pero pues yo pesaba mucho más, andaba... Te ayuda mucho. Fíjate que el camino es un aprendizaje espiritual, un aprendizaje contigo mismo. Porque vas tú solo. O sea, puedes ir con amigos haciendo el camino, pero hay momentos en el que el camino, el ir con tu mochila, en rutas que no conoces, el llegar a un poblado, caminar 20, 25 kilómetros, a veces más de 30,
te implica traer un razonamiento de tu vida, un tema de valoración de lo que haces bien, de lo que haces mal, de corregir tus errores. Entonces, créeme que para mí, Fer, y ojalá que esta plática pueda ser también el aliciente para que muchas personas se animen, no más que me busquen. Ahorita te pongo un ejemplo, porque de verdad el crecimiento que tienes en el camino es un crecimiento muy padre, que lo puedes tener a lo mejor si haces una peregrinación a Plateros o a Villanueva a ver a Sacuditas Tadeo, pero como esta te implica más tiempo, te implica salir de tu zona de confort, a lo mejor ni siquiera hablar, si vas a Portugal, pues no hablas portugués, o si te vas a encontrar a puros franceses o alemanes que no hablan una gota de español, nada más inglés, pues es una parte de salir ahí de la zona de confort, es muy importante. Y ahí lo dejo como tip a los que nos estén viendo y que les interese, nunca busquen una agencia para hacer el camino, es muy caro. Hace unos días unos amigos de Aguascalientes me consultaron, oye, es que buscamos esta agencia, nos cuestan 1,200 euros, cerca de 40,000 pesos por dos. Les dije, no, ni se les ocurra, yo les ayudo todo, les ayudé, les puse los hoteles, dije, consigan esto y esto, si quieren su maleta, resérvenlo en tal lugar. Tuvieron un ahorro de más de 600 euros y lo que yo les incluí ya incluía aparte el transporte. Obviamente yo en ese tema, Fer, no tengo ganancias, o sea, es un tema que lo hago por filantropía, lo hago por altruismo, por voluntariado, como lo quieras denominar. Entonces ellos reservan, ellos hacen todo, pero yo les ayudo con la planeación y la logística. Entonces, si hay alguien que se anime, que me busque en redes sociales, me mande un mensajito y con todo el gusto del mundo, es algo que a mí me llena mucho que más peregrinos y peregrinas vayan a caminar a Santiago. Oye, Pepe, ya estamos festejando casi 10 años del Fair Show. En 10 años nunca te he preguntado las preguntas básicas, porque siempre hemos tenido mucho tema, pero pues las preguntas así de... Sin filtros, mi Fer, como te dije al inicio. Estas son de rutina, son un poco más de... Las que tú digas. De argot, de que si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Por qué sería? Admirar el mundo. Soy una persona que le gusta mucho observar y el volar te llevaría a cualquier parte del mundo y admirar las bellezas que tiene, no México, sino el globo terráqueo en general. Creo que es algo que me gustaría. Y la otra es ¿qué comida de Fresnillo les recomiendas a la gente? Híjole. ¿Qué comes tú cuando vienes a Fresnillo, cuando estás aquí? De todo. Ahí te va. Si estamos en la mañana, me puedo ir a echar unas gorditas de la Sarabia o de Martita, que son familiares. O me puedo ir a los tacos de Don Luis. O me puedo ir también a las gorditas que están acá por Paseo del Mineral, el Antojo, ¿no? El Antojo. Y luego me puedo ir a una birria. Me gusta mucho la birria de mi estimado, la que está en Nuevo Día. Y en la noche, pues una hamburguesa del Bolongo, o si no, nos vamos al Farol. La comida china, la de Fresnillo, la del Hong Kong, no tiene progenitora. Es muy buena. Buenísima. Yo creo, Fer, y esto hasta mi señora lo dice, que no es de aquí de Fresnillo, creo que de las mejores cosas que tiene Fresnillo es su gastronomía. Fresnillo tiene desde un pollo asado que es buenísimo, las tortillas, el bolillo, si te vas a una esquina, te la vas a pasar y vas a comer de manera fenomenal. Entonces, no podría hablar de un solo platillo. Soy muy taquero, soy muy gordero, pero yo creo que Fresnillo tiene en cada rincón y cada esfuerzo y en cada corazón de las personas que preparan los alimentos un sabor muy exquisito. Y si pudieras darle un consejo a la gente que te hayan dado a ti, ¿qué les dirías? Siempre ser fiel a tus principios, a tus creencias. Creo que eso pueden hablar muchas cosas, se pueden referir muchas cosas, pero siempre cuando tú tienes en tu corazón limpieza, pureza y sobre todo las ganas de que le vaya bien a la gente, hazlo, que no influye en ti lo que puedan opinar los demás. Vamos a recapitular, Pepe. ¿En esta elección vas por algo? ¿No vas por nada? Voy a esperar cómo se hacen los acomodos. Hoy estamos trabajando en colectivo, no estoy trabajando en un proyecto en lo individual. Reitero, no quiero ser candidato a presidente municipal de Fresnillo, no quiero ser candidato a diputado local. Construiremos al ritmo que construye Movimiento Ciudadano para hacer la alternativa que venga a Zacatecas. Mi incorporación a Movimiento Ciudadano, lo digo desde ahorita, no fue pensando en el 2027, fue pensando en el 2030, pero ayudaré
en todo lo que esté en mi capacidad y en mis posibilidades para que Movimiento Ciudadano sea el partido que encabece el gobierno del estado de Zacatecas en el 2027. Bueno, Pepe, ya casi terminemos. Primero que nada agradecerte No, porque hombre, pues, no un eres la placer. primera vez que estás aquí. Un placer. Y siempre respondes al llamado. Sí, con Te todo agradezco gusto. mucho en estos 10 años que nos has dado de entrevistas, que llevan su periodo, ¿no? Sí, claro. Pero pues muchas gracias, Pepe. No, hombre, un placer, Fer, que sigan los éxitos, que siga el Fer Show y sobre todo que sigas con ese buen corazón porque te eres también un gran chavo aquí en Fresnillo, siempre has marcado la pauta y fuiste el pionero, si no mal me equivoco, el pionero de los podcasts, de este tipo de entrevistas muy padres y que sigan más ejercicios porque eres un ejemplo para la juventud. Ya no estás también tan joven, pero para todos los que vienen atrás de nosotros y los que están adelante de nosotros. Ya la calvicie ya sale. Sí, ya te pegó. Vemos los podcasts de antes, Pepe, donde me veía con una cabellera abundante y ya Oye, valió. yo sí, fíjate que en el cabello no tengo canas, a lo mejor una o dos ya que me están saliendo, pero donde tengo es en la barba, ¿no? Ya tengo muchos años con barba. No, yo aquí parezco ya chivo aquí con una barba toda blanca, ¿no? Pero bueno, es parte de la experiencia, mi Fer, y es un gusto compartir aquí micrófonos contigo que siempre nos has hecho el favor de invitarnos y a platicar rico aquí con un amigo. Si quieren ver más entrevistas, ahí están en el canal, ahí Sí, búsquenlas. sigan, la del buen Arturo, la de Jaime también, que tengo muchos años que no lo saludo, el buen Tacho, Lalo Colunga también, que por ahí lo vi que lo entrevistaste, y de tantos fresnillenses, hombres, mujeres, que vendrán aquí al Fer Show. No, pues ahí si quieren ver cómo éramos jóvenes, también están. También. Bueno, Pepe, te agradezco mucho. No sé si se nos Gustazo. pase algo. No. ¿Quieres dejar tus redes? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Pepearo de la T, en Instagram, Pepearo, en Facebook, estoy en todos lados, en lo que era Twitter o X. Estoy a través de un mensajito, siempre comunicándonos y siempre en sintonía con todos los que quieran platicar sobre el Camino de Santiago o también sobre la política. Bueno, pues esto fue el Fer Show. Muchas gracias. Mi Fer, cuídese. Gracias.